Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos hombres de entre vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y ejecutarán la venganza de Jehová en Madián. 4. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los objetos santos y las trompetas de júbilo en su mano. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y entre los muertos de ellos mataron también a los reyes de Madián, Evi y Rechem y Sur y Ur y Rebá, los 5 reyes de Madián, y a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños, y a todas sus bestias, y todos sus ganados, y saquearon todos sus bienes, y consumieron a fuego todas sus ciudades con sus moradas y todas sus fortificaciones. Tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en las llanuras de Moab, que está junto al Jordán frente a Jericó. Amén. Puedes sentarse. Titulamos esta enseñanza La Primera Guerra Santa. La Primera Guerra Santa. Como leímos, Israel todavía se encuentra en los llanos de Moab, esto es frente a Jericó. Literalmente solamente los separa el Jordán de la tierra prometida. Y aquí en este punto Yahvé, el Señor, ordena a Moisés llevar a cabo la venganza que ya había predicho contra Madián. ¿Se acuerdan? Miren 25:6, para que entremos bien en contexto. 25:6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El fiasco de Baal-peor, que algunas mujeres prostitutas rituales de la idolatría de Baal-peor entraron al campamento auspiciados por la tribu de Simeón, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vemos el caso de una madianita. Así pasó con muchísimas personas más, porque recuerden que ese día murieron muchos israelitas. Miren 16 al 18 ahí mismo, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigarán a los madianitas y los herirán, por cuanto ellos los hostigaron a ustedes con sus engaños, con que los han engañado en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madián, la hermana de ellos, la cual fue muerta al día de la mortandad por causa de Peor. ¿Sí? Entonces, el Señor ya había dicho: ustedes van a ejercer una venganza contra ese pueblo, porque ese pueblo utilizó a sus mujeres para seducirlos a ustedes y atraerlos hacia el ídolo Baal-peor. Volvamos al 31, no pierdan el principal. En los versículos 1 al 2 vemos que entonces se le ordena a Moisés que reúna al pueblo para ello, y le dice el Señor: después de esto morirás. ¿Sí? Entonces, históricamente, vamos aquí, ya está muy próxima la muerte de Moisés. Aquí en este capítulo vamos a ver este tema de la guerra santa, una expresión que seguro usted ya ha escuchado en otros contextos. ¿Por qué le decimos guerra santa? O mejor dicho, digámosle verdadera guerra santa.
¿Por qué? Bueno, como usted se da cuenta, sencillamente porque fue producto de una orden divina. Dios mismo está ordenando hacerlo, ¿sí? Con miras por lo menos a tres cosas. Primero, vengar la gloria de Dios. Dios le había dicho a Balaam que no podía maldecir al pueblo. Entonces el hombre busca otra manera, se ingenia el modo para que él no tenga que maldecirlo, Moab no tenga que enfrentarlo, sino que sea Dios mismo el que lo destruya. Y por eso crea esta estrategia bastante astuta de utilizar las mujeres para hacerlos caer. Entonces Dios venga a su gloria con esto. Segundo, es una manera de vengar la pureza del pueblo que fue violada. Este pueblo, a pesar de sus constantes pecados, recordemos cómo los describió Abraham, cómo se le mostró. Era un pueblo bendito, un pueblo santo, un pueblo confiado, pero por culpa de las estratagemas de ese impío, este pueblo fue tratado por Dios como pecador y murieron miles de personas ese día. Y lo tercero, hermano, esta guerra santa es para vengar la gloria de Dios, para vengar la pureza del pueblo que fue violada y también para destruir una nación cuya maldad ya había llegado al límite. Acuérdense por ahí en el libro de Génesis, cuando el Señor se refiere a los cananeos, Él dice que la maldad de ellos no ha llegado al tope. Aquí da a entender que Madián, la maldad de ese pueblo, ya había llegado al colmo. Entonces, frente a estas tres cosas, Dios dice, vayan y ejecuten la venganza que advertí. ¿Sí? Entonces ya saben por qué les estamos diciendo Guerra Santa. Pero ahora, ¿por qué le estamos diciendo que es la primera Guerra Santa? La primera, ¿por qué? Bueno, Israel para este momento ya ha tenido 5 guerras. Éxodo 17 contra Amalek. Números 21 contra el rey de Arad. Números 23 contra Sehón. Y números 21-33 contra Og. ¿Sí? Ya han derrotado prácticamente a 4 reyes. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo que es la primera? Bueno, porque esta está siendo orquestada por Dios. Las anteriores que mencioné, las 5 anteriores, fueron como una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, Amalek, ellos atacaron por la espalda. Arad, igual, atacaron por la espalda. Sehón y Og atacaron cuando ellos intentaron pasarse. O sea, siempre fue como ellos contra los de afuera contra Israel. En cambio, esta vez es Israel el que va a atacar por iniciativa. Es Dios el que está orquestando esta guerra. Además, esta guerra va a ser liderada por un sacerdote. Démonos cuenta, aquí no se nombra general, se nombra Fines. Es un sacerdote. Y otra cosa, esta guerra pues anticipa las guerras santas del libro de Josué. Por eso le decimos primera guerra santa. Bueno, vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos. Primer punto, versículos del 1 al 11, será el exterminio de un pueblo impío. Punto 2, velando por la pureza del campamento. Vamos a ir desde el 12 hasta el 24. Y el punto 3, desde el 25 hasta el final, botín y ofrenda de Israel. Y al final les daré algunas 3 aplicaciones. Bueno, comencemos. Primer punto, el exterminio de un pueblo impío. Versículos del 1 al 11, ya los leímos. ¿Y qué vimos ahí? Bueno, sencillamente Moisés reúne al pueblo de Israel, ellos llegan armados, no es necesario que vaya todo el pueblo, son 600,000 hombres, más de medio millón de personas, de hombres pues. Entonces el Señor dice, no, basta con que vaya 1,000 de cada tribu, es decir, solamente 12,000 guerreros escogidos. Fines va a la cabeza, acuérdense que Fines es el nieto de Aarón. Fines es el que apaciguó la ira de Dios cuando pasó lo de Baal-peor. Acuérdense, Números 25, 7 al 8, ¿sí? Fines fue el que cogió la lanza y mató a la princesa de Madián junto con el israelita apóstata. ¿Se acuerdan? Entonces, Fines es la persona indicada para liderar esta batalla. Él va al frente del ejército y algo muy interesante, lleva los vasos sagrados, dice otras versiones,
lleva las trompetas de plata, ¿sí? Ese tema de las trompetas ya lo estudiamos hace varios meses, Números capítulo 10. ¿Se acuerdan? Cuando iba a haber guerra, el sacerdote debía tocar las trompetas de plata y era como un símbolo de pedirle auxilio a Dios para que Dios peleara por ellos. El tema de los objetos santos que él lleva ahí, pues tiene que ver con que Dios está con ellos. Tengan en cuenta algo que había pasado. Miren, Números 14:44. ¿Se acuerdan aquella vez cuando Dios dijo, esta gente ya no va a entrar a la tierra prometida, juro que todos se van a morir en el desierto? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Empezaron a llorar, una actitud caprichosa, y empezaron a decir, no, Dios, nosotros vamos ahora sí. Y se arman y van a subir, y Moisés les dice, no vayan ahí porque Dios no está con ustedes. Y los sacerdotes no van y no llevan el arca. Miren, Números 14:44. Dice, pero ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, mas ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron del medio del campamento. O sea, fueron solos. Eso le pasó a la generación anterior, ¿sí? O sea, eso pasó hace 40 años. Bueno, 38 años para ser exactos. 38 años atrás de esto que estamos viendo. Entonces miren la diferencia. En esa generación pasada, obstinada, pecadora, incrédula, Dios no los acompañó. En cambio, en esta generación, que es la generación que se iba a entrar a la tierra prometida, ¿qué pasa? Ellos sí cuentan con el respaldo del cielo para tener la victoria. Y es más, ellos van a ejercer juicio sobre los que instigaron la apostasía de Israel, que fueron los madianitas. Versículos del 7 al 11 nos dicen que los israelitas salieron a la guerra, mataron a todos los hombres de Madián, incluyendo los 5 reyes que tenían, y a Balaam, el falso profeta que vimos varias veces hace unos meses atrás. Bueno, el hombre seguía insistiendo en su maldad. Al parecer, él se regresó, no le gustó la idea de irse sin que le pagaran, entonces vuelve y busca la forma de obtener un pago, así sea de Madián, cambió de patrón. Vino por el mismo precio, vino por un precio, quién sabe, y el hombre resultó siendo asesinado. Un impío prefirió la plata de su pago como hechicero a obedecer lo que Dios le mostró tan claramente. Leamos Josué 13:21. Josué 13:21 dice, y todas las llanuras, y todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual hirió Moisés con los príncipes de Madián, Evi y Rekem y Sur y Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También los hijos de Israel mataron a espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Bueno, allá en Josué se recuerda este suceso. Volvemos al capítulo 31. Ya pues finalizando la pelea, la batalla que tienen, ellos se llevan consigo a las mujeres, se llevan a los niños, se llevan los animales, se llevan los bienes. Ese es el botín de la guerra. También incendian las ciudades, destruyen las aldeas, destruyen las fortificaciones, ¿sí? O sea, todo esto, hermano, Israel viene siendo un instrumento en la mano de Dios para ejercer su ira sobre una nación impía. Tal como hizo con Sodoma, tal como hizo con Egipto, y tal como sigue haciendo hoy con muchas naciones impías. Entonces, en ese primer punto vemos a esta tribu, a esta nación llamada Madián siendo exterminada. Bien, hay otra nación que se llama Madián que es diferente. Esta Madián quedaba cerca de Moab, ya no va a existir más. Hay otro Madián que de hecho es de los descendientes de Abraham. Ese no tiene que ver con ese, ¿no? Para que los distingamos. Lo digo porque en Jueces, ¿se acuerdan? Cuando Gedeón aparece, él pelea contra los madianitas.
Bueno, es contra esos otros madianitas. Bien. Segundo punto, velando por la pureza del campamento. Leamos del 12 al 16. Bueno, el 12 ya lo leímos, dice el 13. Y salieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y jefes de 100 que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas, por consejo de Balaam, fueron a los hijos de Israel para cometer infidelidad contra Jehová en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Imagínense la escena, se da la guerra, el exterminio, llegan ellos victoriosos con un tremendo botín, y en ese botín resulta que hay mujeres. Cuando ellos vienen de regreso, Moisés, Eleazar y los príncipes de la congregación salen para que ellos no entren al campamento así pues impuros, sino que los reciben afuera, y Moisés lo primero que ve es eso, ve un montón de mujeres. O sea, ve el botín, ve los prisioneros de guerra y de repente ve mujeres. Por eso se enoja mucho Moisés. Se enoja contra los capitanes, contra los jefes, porque dejaron con vida a las mujeres que fueron utilizadas por Balaam. Ellas habían sido el instrumento que utilizó el falso maestro para engañar al pueblo. Entonces por eso se enoja Moisés. Entonces ellas habían ocasionado una gran mortandad en la congregación y las están trayendo. Es natural, hermano, que reaccione así Moisés. Acordémonos que el tema de la inmoralidad sexual, la fornicación, está bíblicamente, íntimamente asociada a la idolatría. Entonces, traer a esas mujeres con todo ese antecedentes, ¿cómo se diría? Ese historial de inmundicia, era prácticamente traer a la casa una bomba de tiempo, poner en peligro a la santidad y a la pureza de la nación. Bueno, démonos cuenta algo, hermano. Si me preguntaran cómo podría resumir todo este capítulo en una sola palabra, sería pureza. Aquí se está protegiendo la pureza en todo momento. Venga la pureza que fue violada, protege la pureza y por eso lo reciben afuera. Ve las mujeres que fueron las que ocasionaron la merma de esa pureza. Luego van a ver ustedes unos procesos que tienen que hacer para purificarse. O sea, todo el tiempo pureza, 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 pureza. Esa es la palabra clave en este capítulo. Leamos del 17 al 24. Dice: maten pues ahora a todos los varones entre los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón carnalmente, dejarán con vida para ustedes. Y ustedes quédense fuera del campamento 7 días, y todos los que hayan dado muerto a una persona, y cualquiera que haya tocado un muerto, se purificarán al tercer y al séptimo día ustedes y sus cautivos. Asimismo purificarán todo vestido y todo objeto de piel, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y Eleazar, el sacerdote, dijo a los hombres de guerra que venían de la batalla: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo harán pasar y será limpio, pero en las aguas de purificación habrá de purificarse. Mas harán pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavarán sus vestidos el séptimo día, y así serán limpios, y después entrarán en el campamento. Bien. Entonces, ¿cuál es la orden de Moisés? Él los amonesta por haber traído a las madianitas, y ahora ordena matar a todos los prisioneros varones. Eso incluye los niños y los adolescentes que habían capturado, y también a todas las mujeres que no eran vírgenes, porque en una nación impía como esa, las mujeres que no eran vírgenes habían sido o habían practicado esa prostitución idolátrica. Todas ya estaban marcadas con esa vida inmoral. Ahorita explico por qué entonces, qué tienen que ver los niños ahí para nosotros hoy tener esa claridad. Bueno, de una vez, se incluye a los niños, varones, en este exterminio, no solamente las mujeres,
básicamente con el propósito de que Madián no vuelva a surgir. ¿Sí? Y así Madián nunca más va a volver a ser pueblo. Porque recuerden que en las culturas patriarcales, la supervivencia del género masculino era el que daba las civilizaciones. Entonces, si quedaba vivo un varón madianita, era una posibilidad de que los hijos de él iban a ser madianitas. Entonces, por eso iban a exterminar también a los niños varones. Además, volver a surgir Madián dentro de Israel era prácticamente un peligro más a largo plazo. ¿De qué servía que mataran a todas las mujeres que iban a entrar allí y no mataran a los niños, y después de 4 generaciones esos niños ya eran una nación dentro de la nación? O sea, era prácticamente dejar dentro del pueblo un parásito o un cáncer que en cualquier momento iba a hacer efecto. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la que eliminan también a los niños. Solamente dejaron con vida a las vírgenes. Claro, porque pues ellas iban a convertirse en esclavas, o mejor dicho, criadas o concubinas. Recordemos, ya nosotros a este momento, esta es la predicación 51 de Números, más todas las anteriores de Éxodo y Levítico, hemos visto que el trato que se daba a los esclavos en los hebreos era algo digno, no era algo peyorativo como en las otras civilizaciones. Entonces, estas muchachas vírgenes resultaron ser bienaventuradas y dichosas haber sido sacadas de esa vida que llevaban. Bueno, un detalle que tuvo que haberse dado cuenta, hermano: los soldados que hubieran matado a alguien, todo aquel que de pronto en la pelea tocara un cadáver, imagínense que pisó un burro que haya muerto, un buey que esté muerto, o sea, todo lo que hubiera tocado un mortecino, no solamente un asesinado, sino cualquier cosa muerta, la persona, el soldado, quedaba impuro. Eso es muy interesante porque fue Dios el que dijo que pelearan, pero eso no quita el hecho de que asesinar trae en sí mismo una impureza. Además que estaban ellos prácticamente yendo hasta Madián, donde puede imaginarse usted qué tipo de suciedades habría en esas calles, esas aldeas y ciudades. Entonces, por eso, todos los soldados que hubiesen asesinado a alguien o que hubieran tocado a un mortecino o cadáver, tenían que estar fuera del campamento 7 días. A propósito, ese tema de los rituales de purificación ya lo vimos. Eso está en Números 19, 11 al 19, ¿se acuerdan? El tema de la vaca roja que fue quemada, pulverizada, y luego se aplicaban otros ingredientes y se mezclaba con agua. De ahí surgía un agua de purificación. Las personas debían hacerse unos lavados con esas aguas y así se purificaban. Y otro detalle que pues hay que resaltar: iban a ser purificados los cautivos. O sea, todas las esclavas que quedaron vivas iban a ser purificadas. Es decir, su vida que llevaban de impureza antes iba a ser quitada por el poder de la palabra, ¿sí? Ellos también debían lavar sus ropas, debían lavar los objetos de madera, en fin. Después de estas instrucciones, Eleazar entra en la escena, y es algo que me pareció muy llamativo. Esta es la primera vez que yo recuerde, en el versículo 21, que Eleazar habla como oráculo, habla un oráculo él como sacerdote, sumo sacerdote. Ya hemos visto que Dios le ha hablado antes, pero aquí lo estamos viendo él tomando la vocería para hablar. Y se dirige a los hombres y les dice que, o sea, complementa lo que Moisés les dice. Les dijo: hagan pasar por fuego todo lo que sea de metal. Lo que ustedes consiguieron en el botín, oro, plata, bronce, hierro, bueno, todo eso pásenlo por fuego para purificarlo. Y después de eso, lávenlo con las aguas de purificación. Todo aquello que no resista el fuego, lávenlo. Y ustedes mismos lávense el día 7, el día antes de poder reingresar al campamento. ¿Sí? Dese cuenta: purificación, purificación, purificación en todo momento. En fin, todas estas medidas, ¿para qué servían, hermano? No eran
meras supersticiones para quitarse las malas energías o las transferencias de espíritus, como dirían algunos neoevangélicos. La verdad detrás de todas esas medidas es enseñarles a los israelitas algo muy importante. Dios estaba con ellos. Ellos no debían olvidar que la presencia de Dios en medio de ellos no solamente era para ganar peleas, no solamente era para garantizar bendiciones. La presencia de Dios con ellos era constituía una enorme responsabilidad de obedecer las instrucciones, de guardar una vida cotidiana de pureza, porque Dios vive con ellos y Dios no tolera la impureza. Entonces, estas instrucciones están apuntando a eso. Ellos vencieron, ellos han sido protegidos, todo eso porque Dios vive con ellos. Entonces, si descuidan la pureza, es prácticamente dejarse sin eso, sin ese distintivo, eso que los hacía diferentes. Madián había logrado manchar la santidad del pueblo. Entonces, aquí, esa santidad fue vengada. Entonces en ese segundo punto que vimos, después del exterminio de los madianitas, ellos regresan, pero tienen que regresar bajo unas condiciones de pureza. Una purificación que va a durar prácticamente una semana, incluyendo a las cautivas vírgenes. Tercer punto, botín y ofrenda de Israel. Versículos 25 al 28. Seguidamente el Señor habló a Moisés para que Eleazar y los príncipes de las tribus hicieran cuentas del botín. Sí, como una especie de contabilidad de lo que habían traído, tanto prisioneros como animales. ¿Para qué iban a hacer este conteo? Porque el botín iban a partirlo en dos. Una parte del botín era para los soldados que pelearon y la otra parte del botín era para los que se quedaron en el campamento. ¿Sí? Y de los prisioneros y animales iba también a hacerse un tributo al Señor. Versículos 29 hasta el 47 nos explican cómo es ese proceso de contabilidad y los tributos. El tributo que entregaron los soldados iba a ser entregado a Eleazar como una ofrenda a Jehová. Y el tributo que surgiría de lo que quedó en el campamento era para los levitas que cuidaban en el tabernáculo. Moisés y Aarón obedecen y del botín de guerra hacen eso, lo dividen en dos y de uno de cada 500 dan una porción para el Señor. Y queda así. Le entregan a Jehová como tributo 675 ovejas, 72 bueyes, 61 burros y 32 doncellas. ¿Sí? Eso se le entregó a Eleazar como ofrenda elevada a Jehová. Prácticamente era para el uso de la familia del sumo sacerdote. Y lo demás, fue entregado a los levitas. Dice, una de cada 50 personas. En versículos 42 al 47. Finalizando, hermanos, versículos 48 al 54, después de todo esto, pasa algo muy, muy especial. Deja ver la piedad, ¿no?, que tiene esta generación. Hemos visto, no varias cosas. Hemos visto el tema de las herederas de Zelofehad, hemos visto la piedad de los de Manasés, hemos visto el celo de los de Leví. Y aquí estamos viendo que los soldados, de todas las tribus, son de verdad hombres que tienen temor de Dios. Miren lo que hacen ellos del 48 al 54. Ellos, los jefes del ejército, vienen ante Moisés y le cuentan algo que es muy, muy bonito. Ellos dicen que hicieron cuentas de todos los 12,000 soldados que salieron y se dieron cuenta que ninguno faltó. Nosotros destruimos una nación entera y ninguno de nosotros cayó en batalla. Hermanos, eso es un milagro. En una guerra van a haber bajas de lado y lado, al menos 30 o 100, quién sabe, pero ninguno cayó, hermano. Entonces ellos dicen que acordaron los hombres aquí voluntariamente, como una especie de voto o de ofrenda voluntaria,
y acordaron traer ofrendas de todo lo que encontraron en la batalla. Ellos habían encontrado alhajas, brazaletes, arcillos, cadenas, bueno, todo eso. Ellos de ahí, de todo ese botín, sacan una parte y se la dan al Señor en agradecimiento. Eso es muy, muy especial. Hay algo que quiero aprovechar para que usted lo tenga claro. Una de las cosas que más saltaron a mi vista en esta oportunidad, versículo 50, en la parte final dice que ellos entregan todas estas cosas para hacer expiación por sus almas. ¿Cómo puede ser eso posible que se esté haciendo expiación sin sangre? ¿O acaso una ofrenda de plata sirve para perdonar pecados? ¿No se toman de ahí, por ejemplo, el papismo para asegurar que las buenas obras remiten pecados? Hermanos, eso que está ocurriendo acá está conectado con Éxodo 30:16. Ese tema ya lo vimos también. Éxodo 30:16. Acuérdense, Dios había dejado una condición para que el pueblo pudiera hacer un censo. Dios había prometido que Abraham iba a tener hijos como las estrellas, ¿se acuerdan? Entonces, el hecho de que alguien hiciera un censo de ellos era como poner en duda lo que Dios prometió. O sea, el acto de contar cuánta gente hay en Israel era una blasfemia. ¿Sí? Entonces, en Éxodo 30:16, Dios coloca una condición, que cuando se haga un censo, cada persona que era contada tenía que pagar un impuesto. Y con ese impuesto, pues se salvaba de morir. Porque si hacían la cuenta y no daban el impuesto, Dios los cortaba. Que eso fue lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan cuando David hizo un censo? David hace el censo, no da el pago que debe dar y Dios manda al ángel y empieza a matar a los israelitas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se refiere a expiación. No está hablando en términos de perdón de pecados, sino en términos de esto, de prácticamente autorizar ese conteo que se estaba haciendo. ¿Bien? Es importante. Al final, Moisés y Eleazar reciben los regalos que hacen los príncipes y recogen 184 kilos de oro. Ese oro que traen, lo traen al tabernáculo y lo dejan ahí como un recordatorio de ese día. Y se acaba el capítulo. Entonces, en esta última parte, hermanos, sé que el capítulo es bastante extenso, pero lo logramos. El pueblo hace cuentas del botín, purifican el botín, entregan a los guerreros, también al campamento, y le dan un tributo a Dios tanto a los sacerdotes como a los levitas. Bien, eso es lo que vimos en este punto. Ya para terminar les voy a decir 3 aplicaciones. Apliquemos todo esto que estudiamos hoy, versículo a versículo, a nuestras vidas. Primera aplicación. Cuando hablamos de Guerra Santa, nos resulta inevitable recordar las incursiones que hizo el papismo en Jerusalén, en la Edad Media, las famosas cruzadas. También nos resulta inevitable acordarnos de los constantes ataques del terrorismo islámico. Los musulmanes, ellos afirman hacer guerras santas y prácticamente exterminar a judíos y a cristianos y a todo el que no sea musulmán. A eso ellos lo llaman guerra santa. Pero, hermano, miremos las condiciones. Cuando iniciamos les decía por qué es una guerra santa esto que aparece en número 61. Y si entendemos esas razones que les dije al comienzo en la introducción, vamos a entender que no hay guerra santa hoy. Hoy día no puede haber guerra santa. Primero porque no hay más revelación. Dios no le hablará a nadie para que haga guerra. Por lo tanto, no hay profetas. Dios no va a constituir a un profeta para que haga un genocidio, un exterminio de una nación, como hizo el falso profeta Mahoma. Y tampoco hay dones extraordinarios, como que alguien alegue decir que es que Dios le mostró una visión, un éxtasis, una profecía, y le mostró que tenía que hacer guerra para destruir a fulanos de tal. O sea, eso es impensable. O sea, si esas cosas hoy día no están vigentes, mucho menos está vigente una guerra santa.
Acordémonos que la guerra santa es cuando Dios mismo la ordena en pro de unos propósitos. Ya hoy día eso no va a ocurrir. No hay guerras santas. Además, en los días de antes sí habían guerras santas porque acordémonos que la iglesia del Antiguo Testamento era una iglesia nacional, con leyes civiles. Hoy día la iglesia del Nuevo Pacto no es una iglesia nacional, es espiritual y no tenemos leyes civiles, sino solo leyes morales. Entonces el espíritu del Evangelio no entregó a la iglesia el poder de la espada, también ya lo hemos visto. Se nos manda a nosotros como miembros de la iglesia de Dios a hacer otro tipo de guerra. Una guerra que es enteramente espiritual. Y con eso vamos a la segunda aplicación. Esa guerra espiritual nada tiene que ver con el neopentecostalismo, que le quieren echar aceite, sal y gritos a espíritus imaginarios. Nada que ver con eso. La guerra espiritual que hace el verdadero pueblo de Dios hoy es una guerra santa contra el pecado. Es una guerra santa contra la mundanalidad. Es una guerra santa en el sentido de que nos ha entregado Cristo a nosotros un mensaje de salvación y con ese mensaje prácticamente tumbamos, si me permite la expresión, los límites del principado del diablo. Le arrebatamos las almas que tenía cautivas con sus engaños. ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio. Esa es la guerra santa que la iglesia hace hoy día. No hay más. No hay una guerra espiritual de meternos en temas que competen solo a ángeles y mucho menos meternos en temas que competen solo a Dios soberano altísimo, no a nosotros. Entonces la guerra espiritual es con el pecado suyo. Tiene usted suficientes problemas, ¿no le parece? Con su propio pecado, yo también con el mío, como para ponernos a ayudarle a los ángeles en los problemas de ellos, ¿no? Bueno, siendo un poco coloquial, ¿no? Hablando así. Entonces, si habláramos en términos de guerra santa, de soldados, de guerreros, bueno, todo eso, hermanos, pensamos en los oficiales de las iglesias, los pastores, los diáconos, pensamos en los evangelizadores, en los misioneros. Ellos prácticamente son como soldados espirituales que se colocan en las trincheras en la lucha contra el Hades. Y como sea, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. O sea, es una guerra que vamos ganando y vamos a ganar. Aunque muchas veces, por ejemplo, los musulmanes acribillen y maten a los cristianos, realmente está habiendo es una victoria desde el cristianismo hacia ellos. Por eso se dice, ¿no? Desde los padres de la iglesia que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y así siempre es. Tenemos hoy día el caso de Nigeria, de Irán, países donde está habiendo exterminio de cristianos. Y en China. Y en vez de desaparecer, cada vez aparecen más. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Esa es la verdadera guerra espiritual. Pero le digo algo, hermano, usted que de pronto no tiene el llamado o el deseo de ser diácono ni pastor. Usted no tiene que ser algo así para hacer esa guerra espiritual. Cada creyente hace parte de esta batalla a través de la oración. Cuando usted ora por sus hijos, cuando usted ora por los hermanos de la iglesia, cuando usted ora por su pastor, cuando usted ora por los hermanos, cuando usted ora por los familiares inconversos, eso es parte de nuestra guerra. Sí, es lo único que podemos hacer. Nuestros ayunos, el apoyo económico que brindamos a la iglesia local, el dominio propio con su propio pecado, la mansedumbre cuando la gente quiere de pronto exacerbarlo a usted. Eso es lo que Pablo llama en Efesios 6 la armadura de Dios. Y que nuestra lucha no es contra sangre, ¿se acuerdan? De carne, sino contra... Bueno, es en ese sentido. Y saben, algo muy similar a lo que pasó en Números 31. Unos fueron a pelear, pero todos gozaron del botín. Que tengan en cuenta ese detalle. Fueron a pelear 12,000, pero cuando regresaron el botín fue para todos, porque lo partieron en dos. Así pasa. Los pastores, los diáconos, los misioneros, los evangelistas de pronto están más activos, pero los resultados de nuestras misiones
es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia. La iglesia en general goza de los resultados de nuestras victorias. Cuando un creyente, cuando un familiar suyo se convierte en creyente, ¿qué gozo siente usted? Nos gozamos todos, no solamente el que lo evangelizó. El gozo es de todos. Bien. Entonces, esa es la segunda aplicación. Ahora veamos la última y con esto termino. En Marcos 3:27, el Señor Jesús dijo que para poderle arrebatar las almas a un hombre fuerte había que atarlo primero, ¿cierto? Bueno, eso ya lo hizo Cristo en su primera venida. Cristo vino como cordero inmolado. Con su venida Él ató a Satanás. Él derrotó a Satanás. Por eso podemos ir nosotros a llevarnos cautivos los que eran prisioneros de Él, porque Él está atado, no puede impedirnos. Todas las potestades están a los pies de Cristo. 1 Pedro 2:10, Colosenses 2:15. El reino de Satanás está derrotado. 1 de Juan 3:8. Cristo vino a deshacer todas sus obras. Entonces Cristo ya se nos adelantó en esta guerra santa. Cristo vino a hacer guerra santa, derrotando a Satanás y a las potestades. Y ahora este texto de Números 31 también nos recuerda la segunda venida de Cristo. Porque esto nos anticipa que cuando Cristo vuelva ya no va a ser un cordero. Y siendo cordero venció. Pues la próxima que venga va a ser como león. Y si siendo un cordero ató al diablo, al hombre fuerte y a las potestades, ¿qué no hará siendo el león? Bueno, con la espada de su boca traspasará a todos los inicuos, todos los impíos, los que nunca se arrepintieron, los apóstatas, los falsos convertidos, serán puestos bajo la planta de sus pies y serán destruidos con el fuego de su regreso. Ese es el león de Judá que ha de venir. Ese día ninguno de los santos caerá. Así como en Números 61, ninguno falta, todos los escogidos entrarán al gozo del Señor, pero los que no caerán uno a uno por ser hacedores de iniquidad. Oremos.